El tema de neoplasia, gracias. El tema de neoplasia es una de las unidades más importantes en lo que concierne a patología general, ¿verdad? Es uno de nuestros últimos temas que miraremos durante el semestre, que será evaluado durante el tercer corte evaluativo. La neoplasia no se refiere, el término no se refiere únicamente a cáncer. Una neoplasia es toda masa anormal, es decir, que no forme parte de las piezas anatómicas normales, y el tejido tiene o se caracteriza por tener un crecimiento que excede los estándares y que está descoordinado en comparación con los tejidos normales. Y este crecimiento persiste de igual forma excesiva aún después de cesar los estímulos que desencadenaron el cambio. Esta definición la pueden ver en su libro de Mayoral, Valencia Mayoral, que fue dada por Willis, un oncólogo británico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como nosotros estudiamos en la primera parte de este semestre, las células tienen estrictos mecanismos a través de los cuales se regula el ciclo celular, ¿verdad? Ellos entran en división cuando reciben estímulos como por ejemplo factores de crecimiento o algunos factores inflamatorios que inducen, ¿verdad?, la entrada a la división celular, ¿verdad? Dijimos que estaban las ciclinas, las sinasas dependientes de ciclina, que cuando ellas son activadas, entonces las células se dividen. Sin embargo, existen momentos en que los estímulos fueron excesivos, ¿verdad? Por ejemplo, en la inflamación a nivel gástrico, cuando queremos combatir al Helicobacter pylori. Todos esos estímulos inflamatorios pueden llevar primeramente a una adaptación. Alguien que me recuerde cuáles eran los mecanismos de adaptación que existían. Mecanismos adaptativos, chicos. Hiperplasia. Ajá. Hipertrofia. Ajá. Bueno, me dijeron los dos más importantes que tienen que ver, bueno, uno de los más importantes que tienen que ver con neoplasia. Como les había dicho, antes de que la célula se lesione, normalmente hace un mecanismo adaptatorio. Entonces tenemos un estímulo. Este estímulo induce a que la célula se adapte a un nuevo medio. En las adaptaciones vimos la hiperplasia, las hipertrofias, las atrofias y las metaplasias. Pero cuando el estímulo persiste, ya la célula no puede adaptarse. Entonces, en dependencia del estímulo, pueden pasar dos cosas. O la célula muere. La muerte celular puede llegar por dos vías, ya sea la necrosis o la apoptosis, o ella viene y se transforma. Este estímulo tiene la capacidad de alterar el ADN de la célula de manera que comiencen a crecer descontroladamente o que incluso pierdan sus características normales. Entonces, a esa transformación o eso que va más allá de un mecanismo adaptativo, nosotros le vamos a llamar neoplasia. Que bueno, como vamos a ver más adelante,
Las neoplasias pueden ser tanto benignas como malignas. Y en este punto, al igual que la muerte celular, es un punto de no retorno. ¿A qué se refiere? Que aunque yo elimine el estímulo, la neoplasia va a continuar viva, porque va a encontrar cualquier manera para mantenerse en la jugada, por así decirlo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? Bueno, entonces, como les decía, el estímulo va a llevar a la aparición de alteraciones genéticas que le van a permitir sobrevivir aunque el estímulo desaparezca. Estas alteraciones genéticas, debido a la división celular, van a ser heredadas a la progenie, es decir, a la célula hija de la célula alterada. Y esto va a llevar a muchas células mutantes que no van a poder ser reguladas por los mismos mecanismos que las células normales, y eso hace que el cáncer tiene autonomía. Chicos, ¿qué significa para ustedes el término autonomía? A ver, vamos a ver los participantes que tenemos por acá. Dylan, cuénteme, usted no estuvo en un instituto autónomo, alguien que haya estudiado en un instituto autónomo, ¿qué significa autonomía? Que depende por sí solo. Exactamente, que ellos son dueños y señores de su vida, ¿verdad? Que no importa que el cuerpo les mande células inflamatorias que le digan morite, ellas tienen mecanismos para evadir esas señales y continuar vivas. Entonces prácticamente son súper poderosas. Entonces, junto con la transformación, cuando se produce una neoplasia, ellas empiezan a cambiar su aspecto histológico. Recordemos que en patología tenemos morfología, mecanismo de producción, síntomas clínicos y etiología. En el caso de la etiología, pues a veces son incomprendidas las etiologías de las neoplasias, pero sí se sabe o se conoce muy bien la morfología. En la morfología podemos ver ciertas características que son comunes en las células o en las neoplasias benignas y que las distinguen de las neoplasias malignas. Entonces, por ejemplo, entre estas dos, ¿cuál piensan ustedes que es una neoplasia maligna? Fue como dijo. Entre estas dos imágenes, ¿cuál piensan ustedes que es de una neoplasia maligna? La de la derecha. Ok, mira. Entonces se ve como que más desordenada. Entonces hay desorden, hay más núcleos, ¿verdad? Las células son más distintas entre sí. Hoy vamos a ver todas las características que tiene que tener histológicamente un tejido para que nosotros lo llamemos maligno. En este caso, la imagen de la izquierda era un fibroma, una neoplasia de tejido fibroso en un tendón. En cambio, el de la derecha es un fibrosarcoma congénito, que es una neoplasia maligna. Entonces vamos a aprender a diferenciar entre un tumor benigno y un tumor maligno. Los tumores benignos tienen características tanto microscópicas como macroscópicas, en las cuales se les considera inocente. Es decir, tiene un crecimiento,
pero este crecimiento se mantendrá localizado y por tanto es susceptible a que lo podamos quitar quirúrgicamente, ¿verdad? Su tratamiento va a ser operar al paciente y quitarlo. En cambio, los tumores malignos son los que comúnmente conocemos como cáncer. Esta palabra deriva del latín que significa cangrejo y pues se le usa así esa nomenclatura, ¿verdad? Porque el cangrejo tiene patas que simulan la manera en que tiene las neoplasias malignas de introducirse e invadir el tejido normal. Generalmente cuando le llamamos maligno a un tumor, eso quiere decir que el tumor puede invadir y destruir a estructuras adyacentes y además tiene la capacidad de llegar a sitios a distancia. Entonces, cuando ustedes reciban, por ejemplo, un reporte de biopsia, como azul, Milton, ¿a qué se refiere con azul? Ah, ok. Entonces, cuando ustedes reciban un reporte de biopsia, deben estar más o menos orientados. Gracias, Milton. Tienen que estar más o menos orientados al significado. Por eso, pues vamos a ver algo acerca, o algunos aspectos acerca de la nomenclatura de que reciben las neoplasias. Entonces, por ejemplo, en embriología, ustedes debieron haber visto de que los tejidos surgen de tres láminas embriológicas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Todos aquellos tejidos derivados del ecto y del endodermo originalmente principalmente dieron origen a tejidos epiteliales. Los epitelios son aquellos que revisten los órganos tanto por fuera o por dentro. Y en el caso de órganos sólidos, como el hígado, entonces el epitelio lo corresponden o las células epitelioides, como los hepatocitos, como los islotes de Langerhans del páncreas, como los acinos pancreáticos, todos esos se les llaman epitelios. Y estos van a dar origen a varios tumores epiteliales benignos. En cambio, el tejido mesenquimatoso se corresponde con lo que viene del mesodermo. Prácticamente se refiere a todo lo que viene del tejido conectivo. ¿Quién recuerda algo de qué tejidos pertenecen al tejido conectivo? Chicos, perdón. Ok, dice Milton que el tejido conectivo denso. ¿Y qué células hay en el tejido conectivo denso? Fibroblastos. Exacto. Pero bueno, para que sepan un poco más de histología, todo lo que es tejido conectivo refiere a los fibroblastos, pero también tenemos tejido conectivo especializado, como el cartílago,
el hueso, el músculo, el tejido nervioso, el tejido sanguíneo, todos ellos entran dentro de la clasificación de tejido conectivo especializado. Por tanto, derivan principalmente del mesodermo y a ellos se les llaman mesenquimatosos. Tal vez le dan una revisadita a eso en histología, porque lo deberían saber para esta clase. Entonces, cuando vos tenés un tumor mesenquimatoso y es de comportamiento benigno, ellos van a tener el sufijo OMA y de prefijo pues le van a poner el nombre de la célula que le da origen. Por ejemplo, los tumores que vienen de los fibroblastos y son benignos se le llaman fibroma. En cambio, los tumores que vienen del cartílago y son benignos se les llama condroma. A ver, alguien que no se indira y no es discriminación, sino que tratar de incluir a los demás. Alguien que me diga cómo se le llamaría a un tumor benigno de hueso. Osteoma. Correcto, ¿verdad? El osteoma. Y si fuera de tejido adiposo, Liposoma. no. No tengan miedo a equivocarse. Es más común la palabra de lo que creen. Correcto, Milton, es el lipoma. Entonces, es más fácil de lo que piensan. Lo único que tienen que ir a revisar, ¿verdad?, es las raíces un poquito griegas y latinas y a qué tipo de tejido pertenece cada uno. Cuando se refiere a los tejidos epiteliales es un poco más complejo. Esto se clasifica en base a la arquitectura microscópica que tiene el tumor. Por ejemplo, si el tumor está hecho principalmente de glándula, se le va a llamar adenoma. Ahora, la cuestión es que ustedes sepan dónde hay glándulas histológicamente. Por ejemplo, en el intestino tenemos glándulas. Entonces podemos tener adenomas intestinales, adenomas pancreáticos, adenoma hepático. ¿Dónde más piensan ustedes que pueden tener adenomas, chicos? Las amígdalas. No. Los bronquios. Sí, adenomas pulmonares, pero es que los bronquios, el bronquio es revestimiento, no glándula. A ver, En la hipófisis y en la tiroides. Exacto, las glándulas endocrinas suelen presentar adenoma. Existen adenomas de hipófisis, existen adenomas tiroideos, adenomas en las glándulas salivales. Entonces es importante que ustedes diferencien entre dónde puede haber un adenoma y en el caso de los papilomas se refiere a superficies de revestimiento. Por ejemplo, en la laringe, ustedes tienen un epitelio que reviste la laringe y cuando este se pone hiperplásico y hace este tumor, hace un tumor que tiene más o menos este aspecto que estoy haciendo acá, que le llaman, estas proyecciones le llaman papila. Entonces, un tumor de células de revestimiento que hace este crecimiento así como con dedos, como con pequeños picos, ya no se va a llamar adenoma, sino que se va a llamar papiloma. A esto me gusta diferenciarlo porque normalmente va hacia adentro, de luces de algunos órganos. Entonces podemos tener papilomas laríngeos, papilomas nasales, papilomas de la cavidad oral,
¿Dónde más puede haber papiloma? ¿Dónde es el sitio más común que ustedes han oído que hay papiloma? En los órganos reproductores. En los genitales externos, ¿verdad? En la vulva, en la vagina y también en la piel, muchachos. Lo que le llaman mecino. Son una variedad de tipos de papiloma. Bueno, ahora, en algunos órganos, como en el ovario, podemos tener cistadenoma. Cistadenoma es cuando se forma una gran cavidad como quiste. Dentro de esta gran cavidad también se reproducen muchas glándulas. Entonces, una mezcla entre quiste más glándula se llama cistadenoma y es bastante característico del ovario. También el ovario, como tiene células madre multipotenciales, dentro de este quiste con glándulas puede hacer también papiloma. Entonces, esta neoplasia se va a llamar cistadenoma papilar. Pero ya por la nomenclatura ustedes van a asumir que es una neoplasia de tipo benigna y le van a explicar al paciente, ¿verdad?, un poco acerca de la terapéutica y en estas neoplasias. Por último, existe una entidad llamada pólipo. Que los pólipos pueden aparecer en el estómago, pueden aparecer en el colon y también pueden aparecer en la cavidad nasal. Y ellos se caracterizan porque hacen proyecciones de este tipo. Miren, tenés el revestimiento y de pronto tenés una pequeña protuberancia. También en la piel aparecen y ustedes lo conocen como chonguitos. ¿Han oído hablar de los chonguitos? ¿Verdad? Ah, esa está buena. Entonces, los chonguitos son tipos de pólipos fibroepiteliales y lo que tienen es una proyección de revestimiento y en ocasiones puede tener glándulas, como por ejemplo en el estómago. Entonces, ¿les quedó claro acerca de los tumores epiteliales? Bueno, aquí tenemos un poco de las ilustraciones. Por ejemplo, el adenoma de la tiroides, tenemos una neoplasia que está llena de folículos o glándulas tiroideas, ¿verdad?, que está bien delimitado por una cápsula. Adenoma folicular. Yo ya sé que es una neoplasia benigna. Tenemos el papiloma laríngeo, que son proyecciones como casitas donde vemos evidentemente el epitelio agrandado. Luego tenemos aquí, esta es la pared de un quiste, aquí vemos la luz en un cistadenoma de ovario. Y bueno, aquí el ejemplo del pólipo que les mencionaba, donde de un revestimiento sano surge algo pedunculado, ¿verdad?, que al corte tiene tanto revestimiento como distintas cantidades de glándulas y estromas. Entonces, cuando hablamos de un tumor maligno, los tumores malignos también se dividen en los de origen mesenquimatoso y los de origen epitelial. Y en base a esto van a tener diversas nomenclaturas. Si es mesenquimatoso y es maligno, se va a llamar o va a tener el sufijo sarcoma. En cambio, los de tejido epitelial se les va a clasificar en carcinoma o adenocarcinoma. Entonces, como es de suponer, los sarcomas van a tener de prefijo las células que les dio origen. Por
ejemplo, el fibrosarcoma del fibroblasto, el condrosarcoma de las células cartilaginosas, el leiomiosarcoma y el rhabdomiosarcoma. ¿Alguien sabe la diferencia entre ellos dos? Tipo de tejido. Ajá, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien ha oído eso? Bueno, también son raíces griegas y latinas. El leiomiosarcoma se refiere a un sarcoma de músculo liso. El rhabdomiosarcoma se refiere a un sarcoma de músculo esquelético o estriado. Entonces, ellos dos van a aparecer en lugares en dependencia del tipo de músculo que tenga el órgano. Por ejemplo, en el útero, ¿qué tipo de cáncer esperarían encontrar? ¿Un leiomiosarcoma o un rhabdomiosarcoma? Leiomiosarcoma. Correcto. Porque la pared del útero tiene principalmente músculo liso. En cambio, en el cuádriceps femoral, ¿qué tipo de cáncer esperarían encontrar? Rhabdomiosarcoma, porque es músculo estriado. Exacto, entonces es un rhabdomiosarcoma. Y sufijo sarcoma porque es de origen mesenquimatoso. Ahora, los tumores epiteliales, bueno, ahí les sobran. Por ejemplo, que me decía, a ver, Luis, si en la hipófisis nos aparecen adenomas, la porción maligna se llamaría adenocarcinoma. Igualmente en el colon vamos a tener adenocarcinoma, en el estómago. En la piel, ¿qué creen ustedes que encontrarían? En la piel solo hay carcinoma. Es pequeña la diferencia, pero ustedes le van a hablar a un paciente de un comportamiento maligno epitelial cuando miren los sufijos carcinoma o adenocarcinoma. Ahora, además de los tejidos epiteliales, ustedes le tienen que agregar el tipo de patrón que se observa, ¿verdad? Por ejemplo, la piel está hecha de células escamosas, por lo tanto, el carcinoma de la piel se llama carcinoma de células escamosas. En cambio, los adenocarcinomas, como les decía, se le denomina a aquellos que tienen un origen más glandular. Y bueno, también le podemos agregar de dónde viene el tumor, si es de los riñones, si es de los bronquios, y si no tiene ningún rastro de dónde se provino, y las células son tan malignas que no se parecen a ningún tejido normal, se le llama tumor maligno indiferenciado. Esto puede ocurrir en algunos cánceres malignos. Ahora, existen algunas excepciones. Por ejemplo, en glándula salival tenemos un tipo de tumor que es mixto. Este tumor mixto se le llama adenoma pleomórfico y da origen a células epiteliales y mioepiteliales, porque él presenta una proliferación tanto de glándulas como de tejido conectivo. Pero su comportamiento puede ser de benigno a potencialmente maligno.
Entonces es un tumor mixto. También existen los teratomas, en los cuales este tipo de tumor tienen células de las tres capas germinales: endodermo, mesodermo y ectodermo, que pueden presentarse en su forma madura o en su forma inmadura. Generalmente originan en sitios donde hay células totipotenciales. Esto en el adulto ocurre únicamente en el ovario y en el testículo. O también en la línea media, en ocasiones pueden haber restos embrionarios y originarse en esta área, ¿verdad? La línea media nos referimos alrededor de la columna vertebral, por ejemplo. Pero son más comunes en el ovario y en el testículo. Entonces, en un tumor vos podés ver todo tipo de tejido. Puedes ver músculo, grasa, nervio, pelo, hueso, dientes, tiroides, etc. Cuando todos esos tejidos se miran de forma madura, se le llama teratoma benigno. Y normalmente el tratamiento es la resección quirúrgica. En cambio, el teratoma inmaduro, cuando vemos células menos diferenciadas o más parecidas al tejido embrionario, suele tener un comportamiento maligno. En ocasiones, el teratoma se puede comportar de una manera quística y formar algo llamado quiste dermoide, que es muy común en el ovario, y generalmente lo que se observa es un tumor que está lleno de pelo, glándula sebácea o material sebáceo y algunas estructuras dentarias, que pues todos estos son más que todo derivados del ectodermo. Ahora aquí tenemos una imagen que es un ejemplo de un teratoma. Por eso les digo que tienen que revisar histología, porque bueno, tienen que saber identificar que aquí tenemos cartílago, estos blanquitos que están acá es tejido adiposo, tenemos glándula sebácea, aquí tenemos tejido tiroideo, y esto acá a la derecha son glándulas sudoríparas. Entonces, si veo toda esta mezcolanza de tejidos, yo digo, esto es un teratoma. Ahora, existen otros términos utilizados en ocasiones de manera inadecuada, pero ya se ha dejado o se ha aceptado de manera oficial. Por ejemplo, si ustedes leyeran esta palabra, linfoma, melanoma, mesotelioma, seminoma, ustedes pensarían por su sufijo que son neoplasias benignas, pero estos cuatro son las excepciones a la regla. Los cuatro son neoplasias malignas que recibieron erróneamente esta nomenclatura. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir de qué células se originan los linfomas? A ver, chicos. ¿Los linfomas de dónde vienen? De los linfocitos. Correcto. Pero es una neoplasia maligna. Los melanomas De la piel. es un tumor de la piel, pero surge específicamente de los melanocitos, que son las células que le dan color a la piel. Este está más difícil, el mesotelioma.
Bueno, en las cavidades virtuales como la pleura, pericardio, peritoneo, tenemos un revestimiento llamado mesotelio. En ocasiones también se puede malignizar y producir el mesotelioma, que es un cáncer, ¿verdad?, del peritoneo o de la pleura. Y por último, el seminoma, que viene de la célula seminífera del testículo. Es una de las neoplasias más frecuentes del tejido o de la glándula testicular. Por último, tenemos dos tipos de neoplasias benignas, que son los amartomas y los coristomas, pero eso lo voy a explicar en otro en otra videoconferencia, porque ya en esta se nos va a acabar el tiempo, voy a quedar a medio palo. Así que ahorita nos desconectamos y nos volvemos a conectar.